Ahí creo que ya está en vivo, Emilia. Sí, me parece que sí. Ahí estamos. Bueno, vamos a dejar entrar a nuestros invitados. María Laura, estamos listos. Están conectándose nuestros invitados. Estamos ya en vivo a través de Facebook también, para todos los que se van a conectar, los que no se pueden conectar en esta cuenta de Zoom. Sean todos bienvenidos, muy buenas tardes. Vamos todos, creo, ahora sí. Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes. Este es un nuevo espacio organizado por Núcleo Analytics. Núcleo Analytics es una empresa consultora especializada en análisis financiero, análisis macroeconómico, también análisis político, electoral, que ha generado estos espacios de debate, de reflexión, desde miradas, trata de ser bastante técnico, académico, este espacio para que podamos tener todos nuevos conceptos, nuevas ideas sobre los temas coyunturales a nivel económico y político en el Ecuador. El día de hoy tenemos a dos grandes invitados. Nuestros invitados son expertos en el manejo de la deuda ecuatoriana, deuda externa en general. En primer lugar, quisiera presentar a María Laura Patiño. María Laura Patiño se ha desempeñado como consultora internacional en temas de deuda soberana en varios bancos multilaterales. Trabaja temas también de crisis financiera y temas de inclusión financiera. Ha trabajado para el Banco Mundial, sobre todo el Fondo Monetario Internacional. Es catedrática universitaria también en la Universidad Andina Simón Bolívar, especializada en las cátedras de regulación económica y financiera. Y también tenemos, bienvenida a María Laura, también tenemos la presencia de Juan Pablo Jaramillo. Juan Pablo Jaramillo es un economista, máster en economía con énfasis en políticas públicas, ha sido director de planificación del Consejo Provincial de Pichincha, también ha sido asesor en la Asamblea Nacional, en el Ministerio de Industrias, y también ha colaborado como director en el área de investigación educativa en INEVAL, Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Bienvenido, Juan Pablo, también a este espacio. Sigo dando la bienvenida a todos quienes se unen a esta conversación generada por Núcleo, y también agradecer al Club de Economía Internacional de la Universidad Internacional del Ecuador, quienes conformado por estudiantes que con mucho esfuerzo, mucho entusiasmo han hecho posible este espacio. Tenemos ya a todos nuestros invitados conectados, también a todos quienes nos siguen en las redes sociales, listos para poder discutir sobre un tema importante y que no se ha cerrado del todo. Esto es muy importante aclarar a todos quienes nos escuchan. Parecía que ya se había cerrado por fin el tema de la renegociación de la deuda ecuatoriana con los tenedores, pero parece que falta algo más. Ya María Laura y Juan Pablo nos contarán qué es lo que falta y cuáles son los pros y contras de este proceso. Quisiera dar la bienvenida también a Helen Pasmay, estudiante de la Universidad Internacional, quien nos hará una contextualización sobre la renegociación de los bonos del Ecuador, y también nos comentará un poco sobre lo que se dijo la semana pasada en este mismo espacio, lo que dijeron los economistas Pablo Dávalos y Fausto Ortiz. Bienvenida, Helen, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Yo les voy a realizar la contextualización de la renegociación de los bonos de la deuda de nuestro país. En marzo del 2020, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, anunció el pago de capital de bonos 2020 por un valor de $325 millones. En abril del 2020, el ministro de Finanzas informó que se consiguió la aprobación de la solicitud de consentimiento de los tenedores de bonos, lo cual permitió al país aplazar los pagos de intereses por 811 millones entre marzo y agosto. Además, el gobierno anunció que continuarían negociando con los tenedores de bonos hasta el 15 de agosto, con el objetivo de mejorar su perfil de deuda. En junio del presente año, el gobierno ecuatoriano presentó un informe acerca de la situación macroeconómica del país a los tenedores de bonos. Algunos de los inversionistas que tuvieron acceso a este informe son Ashmore Group,
Group, HSBC, Goldman Sachs, Bradespan y Black. En julio, el 6 de julio, el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, anunció que se logró un acuerdo preliminar con el grupo más importante de tenedores de bonos emitidos por el país, lo cual permitiría reducir la deuda de bonos en 1.500 millones y bajar el interés de 9.3% a 5.2%, y además ampliar el plazo por 10 años más y 5 años de gracia. Días después, el Ecuador presenta oficialmente su propuesta de reperfilamiento de deuda en el mercado internacional. En el mismo mes, el grupo minoritario de tenedores conformados por Amundi Limited, Contrarian Capital Management LLC, Graham Mayer Bank Otherloo & Co. y T. Rowe Price Associates Inc. presentaron una contrapropuesta de reperfilamiento de deuda al Ecuador, lo cual fue rechazada por el gobierno, ya que consideraron que la misma afectaría al Ecuador y a los intereses de todos los tenedores de deuda. En julio del presente año, a 2 días de cumplirse el plazo para votar con respecto a la renegociación de bonos de nuestro país, Contrarian Capital Management, Graham Mayer Bank Otherloo & Co. GMO, que constituían el 3% del total de la deuda, realizaron una demanda ante la Corte de Nueva York, donde piden que no se continúe el proceso de renegociación, ya que acusan al país de un fraude en el mercado, violaciones a leyes federales e intercambio coercitivo. En agosto del 2020, el 98.15% de los tenedores de bonos aceptaron la propuesta del Ecuador de reestructuración de la deuda. Ante el resultado favorable de la negociación, el presidente de la República y el ministro de Finanzas tildaron al acuerdo de histórico. Además, quiero comentarles las opiniones con respecto al tema del economista Pablo Dávalos y el economista Fausto Ortiz, que estuvieron en este mismo espacio la semana pasada. Por su parte, el economista Ortiz expresó que la renegociación ha sido un hito histórico para el país, permitiendo mejorar su liquidez, y también acotó que esta renegociación nos ayuda para en un futuro conseguir créditos con multilaterales. Y por otro lado, el economista Dávalos mencionó que existieron ciertos errores en la propuesta para el proceso de renegociación, generando problemas en el ámbito económico del país. Además, comentó que la mayor parte de la deuda con tenedores de bonos se generó en el gobierno del presidente Lenín Moreno y que el dinero no se ha visto reflejado en ninguna obra pública. Gracias. Muchas gracias, Helen, por esta contextualización. Entonces, habiendo hablado esto, quisiera empezar con las preguntas a nuestros participantes, a nuestros invitados. Les recuerdo que este espacio tiene un formato diferente al que estamos acostumbrados. No tendrán que hacer una presentación nuestros invitados, sino responderán algunas preguntas que se les plantearán y tienen aproximadamente entre 5 a 6 minutos por pregunta para poder exponer. Cada uno de ustedes tiene ya habilitada la posibilidad de compartir su pantalla y presentar gráficos, cifras o tablas que quieran expresar a todos o presentar a todos quienes nos escuchan y nos ven a través de este espacio de Núcleo Analytics. María Laura, perdóname, quisiera empezar contigo. Bienvenida una vez más. En marzo, abril, se decidió pagar 325 millones de dólares de capital en medio de una de las crisis más importantes, más grandes que ha tenido este país. ¿Justificable o no es justificable, María Laura? Tomando en cuenta, y me voy a robar un dato que me lanzaste el día de ayer, que existen más de 80 países que están próximos a declararse en moratoria. ¿Justifica o no justifica, María Laura? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, José Emilio, y te agradezco mucho por la invitación. Agradezco mucho a la gente que tiene interés en profundizar desde una perspectiva más técnica, más académica sobre la situación que estamos viviendo alrededor del tema de deuda, ¿no? A ver, la pregunta que me haces muy rápido. Yo creo que hay un tema de priorización en el uso de recursos públicos líquidos disponibles de la caja fiscal. Creo que este tema, tal vez lo que sucedió, y no es una forma de justificar el pago, lo que sucedió es que
el encierro por el COVID empezó el 15 de marzo, eso de una u otra manera genera la necesidad de poner énfasis y atención a ciertos gastos fundamentales durante este proceso tan difícil que ha sido la cuarentena, que era básicamente gastos de salud y de protección, la construcción de una red de protección social que permitiera justamente asegurar que la gente se quedara en sus casas. ¿Cuál es mi preocupación en ese momento? Que la liquidez disponible en la caja fiscal en ese momento que se inicia el proceso de cuarentena era básica. La posibilidad de que el Ecuador fuera una mora se venía discutiendo ya desde finales del año anterior, precisamente porque se había hecho un seguimiento respecto a la disponibilidad de caja fiscal y no necesariamente los acreedores en ese momento estaban esperando estos pagos. Creo que había conciencia a nivel internacional de las dificultades que ya estaba viviendo el Ecuador. A partir de esa fecha, obviamente, ya no es el Ecuador el único país en problemas en relación con su manejo de deuda soberana. Y definitivamente hay espacios a nivel internacional para buscar reestructuraciones de renegociaciones de deuda que garanticen lo que en este momento es prioritario. Esto es cuidar la salud de la gente, asegurar la red de protección social, garantizar el funcionamiento normal de los estados. Yo creo que es difícil decir si se debía o no pagar en ese momento los 320 millones del capital de los bonos 2020, porque podríamos decir que eso sucedió apenas a dentro de las primeras 2 semanas de la crisis. Sin embargo, a mí me preocupa mucho más el hecho de que en el mes siguiente se continuó pagando negociaciones de deuda que estaban justamente vinculadas con acreedores del sector privado, que de no haberse pagado, habrían sido simple y sencillamente sumados a este proceso de renegociación de deuda que incluye bonos cuyos intereses se dejaron de pagar desde el mes de marzo mismo. Entonces, desde esa perspectiva, el Ecuador tenía que tomar una decisión de priorización de uso de recursos líquidos. Y la pregunta para mí es, si en un escenario donde igual iban a tener que renegociar la deuda, usar esa liquidez que debió haberse direccionado a este gasto social, a este gasto de salud, de protección social, ¿era o no era lo prudente? Si eso hubiera facilitado los procesos tan difíciles que se vivió en ese momento, sobre todo por la falta de liquidez, o si esto era indispensable para garantizar un escenario de negociación apropiada, del que espero que hablemos un poco más tarde, que yo no creo que era, yo creo que ese escenario de negociación apropiada con los acreedores internacionales, incluidos los multilaterales del sector oficial, es indispensable crearlo, pero era realmente, la pregunta que yo hago es, ¿era realmente necesario hacer esos pagos de deuda en marzo y en abril para garantizar que hubiera facilidades para esta negociación o no? ¿O era prioritario para el Estado atender estos gastos de salud, de construcción de red de protección social? Al final del día, entre marzo y abril de esta deuda comercial se pagaron entre el capital y los intereses de los bonos 2020 que se pagaron a finales de marzo, más estos margin call, estas operaciones que hasta ahora para mí siguen siendo muy opacas, relacionadas con Goldman Sachs, Credit Suisse, se pagaron cerca de $2.000 millones en liquidez. Entonces, la pregunta que yo me hago es, desde la perspectiva del análisis económico y de la priorización de gasto, ¿era realmente indispensable hacer esos pagos para tener un escenario apropiado para negociar la deuda? Creo que con eso he tratado de responder tu pregunta, José Emilio. Muchas gracias. Gracias, María Laura. Quisiera hacerle la misma pregunta a Juan Pablo. Conozco su postura y quizás tú, Juan Pablo, me corregirás, me dirás, no solamente fueron 324 millones y no solamente fue capital, sino fueron intereses también que se continuaron pagando en los meses siguientes. En ese sentido, querido Juan Pablo, buenas tardes. Quisiera que nos comentes un poco sobre tu postura. Sé que has hecho un análisis completo sobre este tema. ¿Se debía, no se debía y por qué sí o por qué no? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo estás, José Emilio? Qué gusto saludarte, qué gusto también saludarle a María Laura y bueno, a todos los que están aquí viendo esta reunión y que están interesados por el tema, ¿no? Claro, como tú dices, no son simplemente 325 millones de dólares, es mucho más lo que se ha pagado de deuda. De hecho, bueno, estoy compartiendo la presentación, ¿cierto?
Sí. Me Así parece que es, sí. así es. Listo, entonces, en ese sentido, quisiera compartirte un poco el hecho de algunos hitos que el Ministerio de Finanzas deliberadamente está omitiendo del análisis, ¿no? Y esto es claro, porque lo dice parcialmente. Cuando el ministro Richard Martínez hace su presentación, presenta esta lámina, ¿no? Y él dice, el pago de los bonos 2020 es un hito dentro de la negociación de la deuda. Yo concuerdo con eso. Y también él habla de otro hito que es súper importante, hecho de el cierre de los repos para evitar problemas de cross default. Entonces, en función de que estos dos hitos son parte de la renegociación, es claro que estos dos hitos conllevan a que deben ser analizados también en la parte financiera, ¿no? Cuando los flujos de caja de la renegociación de la deuda se traen de valor futuro a valor presente, estos son valores que no se están tomando en cuenta, ¿no? Entonces, eso es principalmente algo que hay que hablar, en definitiva, ¿no? Dentro de los hitos que también omite el ministro Martínez, es uno el hecho de que los precios de los bonos no son estáticos en el mercado, cambian a lo largo del tiempo y podemos ver que los precios llegaron a un mínimo de 20 centavos por dólar y fluctuaron hasta 50 centavos por dólar después cuando ya se cerró la negociación. Pero más importante que eso, hay un hito que es crucial para la renegociación de la deuda y es que el 19 de mayo se dio una subasta pública. En esta subasta pública se transaron gran cantidad de bonos ecuatorianos y ahí se determinó que el precio antes de negociar la deuda era de 34 centavos por dólar, ¿no? Haciendo un símil con lo que había pasado, por ejemplo, en el 2008, que se declaró el default y después en la recompra en el 2019, en ese momento también se dio una subasta pública. En ese momento se tasó la deuda o se transó la deuda ecuatoriana en 31 centavos de dólar. Y posteriormente el gobierno recompró esa deuda en 35 centavos, dándole un margen, por decirlo así, de ganancia a los tenedores de 4 centavos por cada dólar de deuda emitida, ¿no? Entonces, aquí una de las preguntas que deberíamos hacernos es, en función de eso, ¿en qué precio realmente negoció el Ecuador? Si es que la deuda en el mercado se había tasado ya por una subasta pública en 35 centavos de dólares, ¿en cuánto estamos renegociando ahora? Y en función de eso determinar si es que fue una negociación exitosa o no. Pero claro, está el hecho como tú lo mencionabas, ¿no? No son solo los 325 millones de dólares lo que se prepagó, son también, como lo ha dicho María Laura, todas estas operaciones ligadas a los repos, en donde tenemos, por ejemplo, que se hizo con Goldman Sachs, que tenía una garantía de oro, y de bonos, que tenía un vencimiento del 2022, pero se decidió precancelar para dar paso a la renegociación. Tenemos una segunda operación de Goldman Sachs, igual por 500 millones de dólares, que vencía también en 2022 y que se decidió adelantar su pago para dar paso a la renegociación y evitar estas garantías colaterales que eran inmensas, porque representaban el 240% del capital. Esto es como, o sea, esto es sumamente grave, ¿no? Porque esto es como que una persona fuera y adquiriera un crédito para endeudarse en una compra de una moto, pero pone en prenda su vivienda. Entonces, esto es algo que el Ministerio de Finanzas tiene que dar una explicación por qué hizo esto en el 2018, por ¿No? terminamos en plena pandemia prepagando valores de deuda que tenían vencimientos 2022 y 2023. Y finalmente también está la otra operación que es de Credit Suisse. Estos valores como tal suman el capital de 1.800. Pagó por intereses para precancelar estos créditos fue 84 millones, lo que da un total de 1.900 millones de dólares, ¿no? Entonces, hay un primer cuestionante ahí, ¿no? Entonces, uno se preguntaría, ¿por qué pagamos los bonos 2020 cuando pudimos haberlo hecho parte de la renegociación? ¿Y por qué precancelamos todos estos otros valores que el ministro Martínez anuncia que son parte de la renegociación, pero después no los analiza en el flujo de caja, ¿no? Entonces, eso creo que es algo que debemos cuestionarnos, ¿no? Y de hecho, cuando vemos los datos, estos son los datos que presentó el ministro
el ministro Martínez, ¿no? Entonces en esto dice, no, Ecuador está logrando un gran acuerdo porque estamos aplazando la deuda, tendremos 5 años en los cuales no pagaremos capital, solo una porción bajita de los intereses, un interés escalonado que va subiendo, y el fuerte de la deuda lo terminaremos pagando entre el 2030 y 2040, ¿no? Pero en realidad este es un flujo de caja bastante mentiroso, ¿no? Porque si uno se fija en el 2020, uno encuentra que aquí no se está analizando qué es lo que pasó en los primeros 6 meses del año. Y es algo que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos el análisis financiero global de esta renegociación. Entonces, en esta lámina, por ejemplo, yo tengo, tal como lo presentó el ministro Martínez, pero en esta otra ya tengo incluyendo ese flujo los prepagos, ¿no? Entonces aquí podemos ver en el 2020 los 1.900 millones de dólares y podemos ver en el 2022, en cambio, cuando no hacemos la reestructuración, que hubiésemos tenido que pagar unos valores mayores, ¿no? De 4.000 millones de dólares, por ejemplo, en el caso del 2022, y en el 2023 de 2.800 millones de dólares, ¿no? Hago la transición para que se note los cambios de estos, de los que estoy mencionando, que son fundamentales cuando hacemos el análisis financiero. Pero más allá del análisis financiero, hay que hacer el análisis económico y el análisis de costo de oportunidad, ¿no? Porque el hecho de haber prepagado estos valores tuvo un costo de oportunidad que en medio de una crisis, de una conmoción nacional es inmenso. Y eso se ve reflejado, por ejemplo, en cómo cambió el presupuesto del Estado. Aquí tenemos, por ejemplo, el presupuesto del Ministerio de Educación en enero, tal como fue aprobado en la Proforma. Bueno, no aprobado porque en realidad el presupuesto del Estado entró por el Ministerio de la Ley, y aquí vemos cómo cambió a mayo, ¿no? Lo que vemos son las modificaciones presupuestarias. Entonces vemos que en el transcurso de esos meses, en plena pandemia, el gobierno decidió retirarle al Ministerio de Educación alrededor de 1.000 millones de dólares y al Ministerio de Salud alrededor de 215 millones de dólares. Esto pese a que esto es contrario a la ley, ¿no? Porque la ley te dice que en una emergencia nacional los sectores de educación y de salud no pueden retirar, no les pueden retirar fondos, ¿no? Entonces, esto es algo que es realmente grave y que creo que las autoridades de control deberían indagar. Esa es como mi postura principalmente sobre este primer punto y esta pregunta que nos haces, Emilio. Gracias, Juan Pablo. Yo tengo algunas preguntas con respecto a lo que has mencionado. Entonces, tú estableces una, digamos, correlación entre esta reducción del presupuesto y el dinero que se pagó anticipado, según tú, estos datos que no han sido aclarados en tus palabras por el Ministerio de Finanzas. Esta ha sido tu respuesta. Podemos discutir sobre esto un poco más adelante. Quisiera topar otro tema interesante. Continúo contigo, Juan Pablo. Tiene que ver con la tasa de descuento alcanzada al 12%, y tú argumentas en varios de tus análisis que veo que estás ya poniendo justo la diapositiva indicada. Tú argumentas en tus análisis que el mismo Fondo Monetario Internacional ha establecido una tasa de descuento del 5%, lo veo ahí también que lo has puesto. Sin embargo, Fausto Ortiz supo explicarnos la semana pasada que esta es una tasa referencial, ¿no? Y no se puede tratar obviamente con la misma tasa si es que se va a valorar países que tienen situaciones macroeconómicas distintas, ¿no es cierto? Y más aún, el mismo Fondo Monetario Internacional ha establecido que ese 5% dependerá siempre también si es que ha existido o existe un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si es que es un stand-by, si es que es un SAF también, cuáles son las condiciones. Entonces, si bien el FMI sugiere este 5%, el Ecuador era imposible que podamos acceder a esto. ¿Tú aseguras que sí o básicamente que era posible unos mejores términos en la renegociación? ¿Por qué? Si es que, como te digo, esta es una tasa promedio nada más. A ver, bueno, primero explicarte, ¿no? El Fondo Monetario en su análisis de sostenibilidad de la deuda por el año 2013 estableció que el análisis se debe hacer con una tasa estándar para todos los países del 5%. Entonces,
Con eso es lo que hace el Fondo Monetario, el análisis de todos los países principalmente. ¿Por qué es importante la tasa de descuento? Porque esa tasa de descuento nos va a determinar cuál es el verdadero ahorro que está obteniendo el país de la renegociación. Y podemos discutir y decir, bueno, que no sea el 5%, pero el argumento que ha dado el gobierno al decir es el 12% no es claro y no tiene un sustento válido, ¿no? Y esto es bastante simple de está llegando a un nuevo acuerdo en el cual la nueva tasa de la deuda es del 5.3%. Entonces, Omar Malouk, que es profesor de la SPOL, sustenta y dice, el acuerdo llegó a una nueva tasa que es del 5.3% y por ende esa es la tasa de descuento adecuada, porque esa es la que te refleja el costo de nuevo endeudamiento. Es discutible también, existen varios criterios. Finalmente, lo que yo quiero es que la gente se lleve, por decirlo así, su criterio propio, ¿no? De cuál debió haber sido la tasa de descuento adecuada para hacer el análisis. Por ejemplo, Fausto Herrera, exministro de Finanzas, dice, la tasa de descuento que se debería utilizar es la tasa efectiva de la deuda actual, o sea, el promedio ponderado de nuestro endeudamiento, que es el 6.4%. Yo inicialmente he sostenido, y en mi análisis está, es público, que el análisis se debería hacer con la tasa que nos da el flujo inicial de la deuda renegociada, es decir, con la tasa interna de retorno, que es del 8.52%. Y finalmente también tienes el hecho de que Argentina, por ejemplo, utilizó en su análisis una tasa del 10%, ¿no? Entonces, la forma de renegociar la deuda de Argentina con sus tenedores fue establecer un precio referencial en función de una tasa de descuento del 10%. Finalmente, lo que tenemos que este uso arbitrario o no arbitrario de una tasa de descuento, ¿no? Porque si es que descontamos a un mayor número, al 12%, como plantea el gobierno, un gran acuerdo y que está logrando un gran ahorro para el país, pero si es que lo descontamos, por ejemplo, al 5%, como lo sustenta el Fondo Monetario, ese ahorro es muchísimo menor a lo que nos están presentando las cifras del gobierno, ¿no? Entonces, simplemente sería el hecho de decir el gobierno debería, como hace cualquier análisis básico en finanzas, es análisis de escenario, ¿no? Decir, bueno, con esta tasa el ahorro es tanto, con esta otra tasa el ahorro es tanto, sacar una conclusión de si es que la renegociación efectivamente trae un gran beneficio para el país o no. De hecho, yo tengo, por ejemplo, este otro cuadro en el cual se hace el ejercicio para que vean cómo termina influenciando esta tasa de descuento sobre el valor que le estamos reconociendo a los tenedores de bonos y, por otra parte, sobre el ahorro que se está logrando en la renegociación. Entonces, por ejemplo, si es que utilizaríamos una tasa de descuento del 13%, Ecuador, sin tomar en cuenta los valores prepagados, le estaría reconociendo a sus tenedores un valor a precio neto presente de 89 centavos, por decirlo así, por dólar por cada dólar de deuda emitida. Con el prepago, el beneficio es mayor para los tenedores, porque evidentemente los tenedores se ven beneficiados por este prepago, por eso yo también sustento que fue una pésima estrategia financiera haber hecho el prepago, y el valor es de 90 centavos, lo que se le reconoce a los tenedores. Y finalmente, cuando comparamos con el flujo que logra Argentina, el descuento que ellos logran, o lo que estarían reconociendo a los tenedores, es 78 centavos por dólar por cada bono emitido de deuda. Es una identidad matemática que lo que yo le reconozco a los tenedores versus, por decirlo así, el complemento del país en la renegociación. Entonces, ¿cuál es el ahorro para Ecuador utilizando una tasa del 5%, que es la que propone el Fondo Monetario Internacional? Es apenas entre el 11 y el 12%. Que cuando lo comparamos, por ejemplo, con Argentina, el ahorro que está logrando Argentina es un muchísimo mejor acuerdo. Ahora, si es que haríamos del descuento con una tasa del 12%, que, como lo he argumentado, es una tasa bastante arbitraria, porque no hace referencia realmente al costo del endeudamiento que teníamos, ni al costo de endeudamiento que pudiéramos tener. En esto te quiero hacer claro también porque Helen nos contaba de que hubo una contraoferta de los tenedores. En esa contraoferta de los tenedores,
los tenedores nos daban $1.000 millones de capital fresco. Y la tasa de interés a la que nos daban ellos era el 9.5%. Entonces uno también podría pensar que esa es la tasa a la que finalmente nos vamos a estar endeudando, y no el 12% que planteó el gobierno. El gobierno finalmente descarta una propuesta con un nuevo endeudamiento muy costoso. Entonces, por ende, está asumiendo que su nueva tasa de endeudamiento va a ser inferior al 9.5%. Entonces, no tiene lógica descontar con el 12%. Y aquí vemos, ¿no? Entonces, Ecuador sin el prepago, con el 12%, les estaría reconociendo a los tenedores un valor de 44 centavos por dólar. Incluyendo los valores prepagados de deuda, ese reconocimiento es de 49 centavos. Y finalmente, cuando lo comparamos con el flujo que presenta la Argentina, ellos lo reconocen solo 39 centavos a sus tenedores de bonos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el ahorro para Ecuador utilizando esta tasa del 12%, que parecería que el Ministerio de Finanzas es un número mágico que se lo sacó de la guantera, por decirlo así? Es 56% para Ecuador sin considerar los prepagos de la deuda, 51% ya considerándoles, lo que logró la Argentina cuando, con su negociación, descontando a esa misma tasa del 12%, estaría logrando un ahorro del 61%. Entonces, por eso es que yo creo que la discusión de la tasa de descuento que se utiliza para hacer el análisis financiero de la deuda sí es muy relevante, porque no es lo mismo descontar al 12% que descontar al 5%. O sea, si es que descontamos al 12%, podríamos decir, sí, logramos un gran acuerdo, pero si descontamos al 5%, como lo propone el Fondo Monetario Internacional, o si descontamos al 6.4%, que es el costo ponderado de la deuda ecuatoriana, el acuerdo en realidad no trae un gran beneficio para el Ecuador. Juan Pablo, gracias. Bueno, antes te estás congelando a ratos, creo que tal vez si es que te pido la siguiente vez, puedes apagar la cámara tal vez, o solo para tener mejor conexión. Yo estoy de acuerdo con un comentario de una de nuestras invitadas, María Belén Vivero. Realmente, Juan Pablo, el usar esta tasa de descuento única es realmente... sugiere que los cálculos de BPN sean comparables entre los países solamente. Entonces, decir que 5, 6, 7% no es tan relevante como en realidad un valor que podamos tener para comparar los valores presentes que existe en cada país. Entonces, no sé si va por ahí también el argumento y bueno, podemos avanzar para poder darle la palabra a María Laura. Te dejo con esa idea, Juan Pablo, y estoy de acuerdo con este comentario. Solo con la aclaración, ¿no? O sea, el análisis que se ha hecho es presentando varios escenarios justamente para que la gente saque sus conclusiones. Gracias, Juan Pablo. Sigo contigo, María Laura. No te olvidé, perdóname. Ya, muy bien. Yo acabo de oír con cuidado a Juan Pablo sobre la discusión bizantina, y quiero poner la palabra bizantina sobre la mesa, que tienen generalmente en el mundo financiero cuando se discute cuál es la tasa de descuento que se debe aplicar para hacer el cálculo de valor presente en un caso como este, ¿no es cierto? Y quiero agregar un elemento adicional. Primero lo que dice Juan Pablo, y lo sustenta en centrar la discusión respecto a cuál es la tasa de descuento que debe aplicarse para determinar los beneficios de la negociación, y eso no puedo compartirlo nunca, por una simple y sencilla razón. Cuando tú haces análisis de negociaciones de deuda soberana, hay otro tipo de motivaciones que van más allá del tema financiero. Cuando un Estado tiene que adoptar medidas respecto a la gestión financiera, no solo está el tema de cuánto me ahorro ahora o cuánto me puedo ahorrar después, está más bien en el hecho de que ese flujo que se genera después es manejable dentro de la gestión financiera y de la gestión fiscal. Y creo que es, para mí, desde mi perspectiva, no soy financiera pura, no soy economista pura, parto desde la perspectiva de política pública, de medir la calidad de la política pública. Y creo que el Ecuador estaba en una situación donde lo más importante era conseguir un alivio en la amortización de capital e intereses que se le venía encima bajo unas condiciones que vienen del anterior gobierno de Correa, donde por una contratación de deuda, a mi modo de ver, irresponsable y opaca, nos llevan a un escenario donde en los siguientes 2 o 3 años el Ecuador iba a ser ahorcado financieramente. Entonces, desde esa perspectiva, una negociación que aplaza el pago de capital e intereses
de una manera que le da la posibilidad al Ecuador, hasta cierto punto, de reinventarse desde la perspectiva fiscal, es sumamente valioso y no puede desconocerse. La segunda razón por la que creo que no es sustancial cuál es la tasa de descuento que debe aplicarse para medir si la negociación fue buena o mala, es por el hecho de que eventualmente en estas condiciones internacionales que existen alrededor del tema de deuda soberana, es altamente probable que esto no sea más que una manera de solucionar el momento actual y que con un nuevo gobierno, con nuevas condiciones, con una situación mucho más estable o cierta en los mercados financieros internacionales, eventualmente Ecuador tendrá que entrar con una negociación, en este caso sí global, que incluya los valores del sector oficial, que incluya con un manejo inteligente de lo multilateral, que incluso pudiera incluir una nueva renegociación de los bonos, que probablemente a mucha gente no le va a gustar decirlo, pero es evidente que hacia futuro hay un escenario de absoluta incertidumbre que puede obligarle al Ecuador incluso a tener que tomar nuevas medidas dentro de un programa con el fondo o fuera de un programa con el fondo. Entonces, centrarnos a discutir en este momento si esta negociación es válida o no válida solo por la tasa de descuento, no creo que es el punto. La segunda cosa importante que tiene que ver, en cambio, con la forma como se ha negociado con el tema del prepago de Juan Pablo, yo más bien ahí quiero agregar un elemento adicional que sí me preocupa, que tiene que ver con esos pagos que se hicieron en marzo y abril, donde yo eventualmente también tengo preocupación. En la propuesta que hizo el Ecuador se incluye lo que se llaman bonos PDI, unos bonos para cubrir los past due interest, es unos bonos para equiparar a los acreedores. Quiero ser mucho más simple. Juan Pablo explicó que hubo estos prepagos que generan unas diferencias en los flujos y coincido plenamente en el cálculo financiero, pero también hay un elemento que esos prepagos le forzaron al Ecuador a tener que ofrecerles a los acreedores como parte de la propuesta un bono PDI que tiene relativas mejores condiciones al resto de los bonos con los que se están pagando los demás intereses y el capital atrasado que podríamos decir que se ha acumulado de marzo a abril. Eso, por ejemplo, es uno de los efectos prácticos de ese prepago, que a mí personalmente me preocupa mucho más. Y es uno de los elementos que debería haber sido tomado en consideración al momento de tomar la decisión de hacer esos prepagos de deuda. Esa es la segunda cosa. La tercera cosa tiene que ver con las condiciones de la deuda que no está siendo renegociada en este momento. O sea, hablemos de la deuda con China, de la deuda oficial, que sería la deuda con otros países, fundamentalmente es China, ya lo sabemos, y también la posibilidad de tener acceso a fondos adicionales del Fondo Monetario y fondos adicionales de los organismos multilaterales. Esto sí depende mucho de la seriedad y la responsabilidad con la que el Ecuador esté manejando la deuda en este momento. Yo creo que más importante, ahí hago una diferencia sustancial con el caso de Argentina, y esta es una razón adicional por la que creo que no es comparable los beneficios que pudiera estarse consiguiendo en Argentina que Juan Pablo ha estado comparando con lo que Ecuador en este momento está consiguiendo. Hay que tener presente que Argentina lleva en un proceso complicado ya por varios años e incluso ya está en mora. Argentina ya está en mora. Entonces, estamos hablando de negociaciones sobre negociaciones, o sea, de años de negociaciones con diferentes grupos de acreedores. Por ende, estamos hablando de una negociación que no se la ha hecho en un plazo tan corto como la que acaba de hacer Ecuador o la que estaría por completar Ecuador, eso ya vamos a hablar después. Entonces, tampoco podemos pedir que los resultados de una negociación que Ecuador está haciendo en este momento, incluso antes de que formalmente haya sido declarada la mora, que los mismos resultados que obtuvo Argentina serían aquellos con los cuales podría compararse Ecuador. Ecuador no tiene el tamaño de Argentina, Ecuador no está en las mismas condiciones de Argentina, entonces no creo que sea comparable, no creo que por ahí vaya el elemento de comparación para decir que la negociación fue buena o mala. Ese es el otro elemento que quisiera agregar. Entonces, desde esa perspectiva, creo que hay que mirarle al Ecuador sus condiciones específicas en este momento, los retos que ha tenido que enfrentar también desde el punto de vista del Ecuador dolarizado y los problemas de liquidez y
lo indispensable que es tener acceso a estas fuentes internacionales para mantener este momento incluso el ritmo del sector público, el gasto fiscal básico incluso depende de estos ingresos, más en un momento donde los ingresos ordinarios se han reducido sustancialmente. Entonces, sí tenemos que ver mucho más allá de meramente comparar con una tasa de descuento o comparar con la situación de Argentina para decir que la negociación ha sido buena o mal. Muchas gracias, María Laura. En lo personal, estoy de acuerdo sobre todo con el último punto de María Laura. Recordemos, Juan Pablo, que quienes se mostraban críticos al proceso de renegociación antes de que se diera la buena noticia para Argentina de la renegociación, nunca usaron el comparativo, porque lo que se veía venir es que la renegociación argentina no iba a tener éxito. Apenas se mostró que aceptaron la renegociación, los tenedores de bonos argentinos, empezó a usarse este argumento también. Entonces no quisiera creer que es un argumento político también para criticar al gobierno. Se me ocurre por ahí, no sé, y estoy de acuerdo en que hay temas más relevantes en lo de la renegociación. Como ustedes saben, el tiempo es oro. Quisiera pasar a otro tema que es fundamental y continuar con María Laura y tiene que ver con las multilaterales. Tú conversaste ya de esto, María Laura, y hay quizás, no sé si desconocimiento o tal vez discursos, no sé si son reales, que tienen que ver con esta relación triangular entre el Fondo Monetario Internacional, tenedores de bonos y el gobierno ecuatoriano. ¿Es real el discurso del ministro Richard Martínez cuando mencionó que si es que la renegociación se caía, entonces íbamos a tener problemas con un posible nuevo acuerdo con el Fondo Monetario o iba esto a perjudicar nuestra relación con el multilateral? Muchos argumentan que solamente se usó esto a nivel discursivo para poder justificar esta renegociación. ¿Es así o no, María Laura? Yo no creo que esté tan directamente vinculado el tema de mantener una buena relación con multilaterales, especialmente con el Fondo Monetario y los potenciales fondos, podríamos decir, excepcionales a los que podría tener acceso Ecuador, con el éxito o no éxito de esta negociación. Yo creo que tiene que ver con algo que va más allá, que tiene que ver con el concepto, por un lado, de transparencia fiscal y por otro lado, con el concepto de responsabilidad, seriedad, podríamos decir, de la seriedad con la que el Ecuador asume sus obligaciones externas frente a acreedores de todo tipo, ¿no? Incluyendo obviamente los del sector privado, los comerciales. Desde la perspectiva de un organismo multilateral, lo que le interesa es fundamentalmente que un país se maneje de una manera transparente, responsable y seria. Y en ese sentido, por ejemplo, fue mucho más grave para el prestigio del Ecuador frente a sus acreedores externos de todo tipo y frente a sus contrapartes externas. Fue mucho más grave la forma como se realizó, la forma impositiva como se realizó la negociación que se hizo durante el gobierno de Correa en el año 2009, que en buena medida es el antecedente de los serios problemas que está en este momento enfrentando en relación con su acceso a mercados internacionales. Si el Ecuador, solo para hacer una comparación, si no hubiera habido este antecedente de mala conducta vista por la comunidad internacional, incluidos los organismos multilaterales del Ecuador en esa negociación, que hasta la fecha no ha sido apropiadamente ni auditada, ni se han rendido suficientes cuentas, por cierto, probablemente Ecuador no hubiera tenido que pagar unas tasas que iban mucho más del doble de las que pagó Bolivia, que era un país que en ese momento por primera vez salió a los mercados con unos bonos al 5%, mientras que a Ecuador, en la medida de lo que se informó, le tocó pagar, pongamos un promedio entre 9 y 10% de tasas de interés por los bonos que sacó a partir del año 2014. Entonces, ¿por qué los acreedores le cargaron al Ecuador una tasa del 9 al 10%, mientras que a Bolivia le cobraban 5%? Tenía muchísimo que ver con el prestigio o el mal prestigio que se llevó el Ecuador, que obviamente se refleja al final en riesgo país y en las condiciones financieras que le van a exigir un nuevo financista, justamente porque la gente se quedó desconfiando de los procedimientos opacos, oscuros, en que se manejó esa recompra unilateral y selectiva de deuda que se hizo en el 2009. Entonces, desde esa perspectiva, en esta nueva negociación, el punto de partida es asegurarse que, dadas las condiciones que va a enfrentar Ecuador a futuro, que efectivamente le van a obligar
a volver a mercados internacionales y a acceder a fuentes internacionales de financiamiento, garantizar que esta nueva negociación mantenga las mejores relaciones con los acreedores, que los acreedores vean que es un deudor serio, que está dispuesto a cumplir sus obligaciones, que está dispuesto a transparentar información, que está dispuesto a darles un trato equitativo, justamente para que no se repita esa situación donde Ecuador se convirtió en un paria de los mercados internacionales. Como digo, es evidente, si a Bolivia pagaba el 5%, Ecuador el 10%, es evidente que a Ecuador no le tenían la confianza que le tenían a Bolivia, que era un nuevo emisor en los mercados internacionales. Entonces, si miramos desde esa perspectiva a los organismos internacionales, lo que les interesa es que haya procedimientos sanos en el manejo fiscal, que la información que se provea sea transparente y suficiente, y que además, obviamente, actuemos de buena fe frente a estos acreedores, en el sentido de que generemos la confianza para que nos sigan prestando. Esta sería básicamente mi respuesta. Gracias, María Laura. Volveré a ese tema porque tengo algunas dudas y tú que tienes bastante experiencia sobre todo, sé que estuviste en las negociaciones del acuerdo en el año 2003 para ver la relación del Fondo Monetario con Ecuador y esta triangulación, esta relación de economía política, diría yo, entre estos tres actores. Pero antes de eso, y me parecen muy importantes los comentarios que he recibido por parte de una de nuestras asistentes, María Vivero, quisiera, como saben, este es un espacio abierto, un espacio inclusivo. Quisiera darle la palabra a María Vivero, quien me parece que está, sí está ahí, que tiene que hacer una aclaración y me parece que es para Juan Pablo. No sé, María, bienvenida, buenas tardes. Te pido ser muy concreta para poder seguir con la conversación. Ya, muchísimas gracias. Sí, te estaba pasando mis preguntas porque no quería interrumpir, pero solo un par de cositas porque ya me tengo que ir. Son para Juan Pablo. La primera pregunta que tenía para él es: en uno de tus slides tú hablas de una subasta pública. En el título dice CDS. Eso significa, esos no son bonos, esos son Credit Default Swaps, que vienen a ser como las pólizas de seguro en caso de que los bonos, hubiera una mora en los bonos. Y quienes emiten Credit Default Swaps no es el gobierno del Ecuador, sino que son privados. Entonces ahí tienes instituciones financieras o realmente cualquier persona puede emitir un CDS. Entonces, esa llamada a una subasta pública no es de bonos, sino más bien es de estos derivados financieros. Entonces, creo que es importante aclarar eso, ¿sí? Y la otra cosa que te quería puntualizar es que estás hablando de los swaps y que quizás se podía no pagar para poder cumplir con las obligaciones sociales durante este tiempo. Y el problema que tenemos es que los swaps son transacciones financieras que se hacen al margen. Entonces se arma una cuenta de margen y la persona que tiene esta cuenta, o en este caso el gobierno del Ecuador, se compromete siempre a mantener un valor que tiene que ser, creo que en el caso del margen de mantenimiento de estas transacciones, 30% del valor del crédito que se emitió. Entonces es como que tú pides un crédito y tienes que poner algo en prenda. Y la prenda que dejan son los bonos ecuatorianos. Hubo una transacción muy parecida en el gobierno anterior cuando Mateo Villalba era gerente del Banco Central y en ese caso el activo era oro. En este caso son bonos. Cuando los bonos ecuatorianos se desploman y ese valor cae, entonces se activa lo que se llama una llamada al margen, un margin call. Y esto es regulado por el Securities and Exchange Commission. Entonces, cuando Goldman Sachs y Deutsche Bank, que tienen cuentas en Estados Unidos y que están regulados por el SEC, tienen esta caída en el valor y llegan a activarse el margin call, no les queda más recurso que pedir que se depositen fondos para que el margen se mantenga. Y si es que no se hace esto, las condiciones tienen que reportar al SEC y con eso se caerían todas las otras negociaciones.
Entonces, creo que en este caso el gobierno no tenía opción, de que si es que hubieran dejado de pagar, las consecuencias hubieran sido muy graves, porque no depende solamente de Goldman Sachs, sino que también ahí ya se involucra el regulador. Entonces ese es el problema. Y creo que esa fue la razón por la que el gobierno quedó básicamente atado de manos. Entonces, cuando tienes esas transacciones muy riesgosas, realmente lo mejor es nunca hacerlas. Pero una vez que ya se metieron en eso y el valor del activo cayó tan dramáticamente, pues ya es... Sí, entonces, desgraciadamente esa es una decisión que se debió tomar en el año 2018 y ya una vez que se involucran en eso ya estamos como que tenemos que seguir. Y las consecuencias son graves, por eso mismo existen leyes para ser prudentes, porque estas son movidas muy riesgosas y el gobierno, al ser el que precautela el bienestar de toda la población, no puede realmente tomar ese tipo de riesgos. En fin, yo tengo que despedirme. Muchas gracias, María. Muchas gracias, María, por la aclaración. Sabes, este es un espacio abierto y le daremos la palabra a Juan Pablo para que brevemente también pueda responder y luego continuaré con María Laura. Gracias, María, una vez más. Lo que María afirma es completamente cierto, ¿no? El problema surgió en el 2017 y en el 2018 que se hicieron estas transacciones que son sumamente riesgosas. O sea, como yo lo mencioné, esto es como comprarse una moto pero poner en prenda tu casa. Es como llevar es algo que nunca se debió haber hecho. O sea, no es se algo debió haber hecho antes, jamás se debió haber hecho. Tampoco se debió haber hecho antes. No. Estamos de acuerdo en eso. Sí, ni antes ni ahora. Completamente de acuerdo en eso. Lastimosamente, antes se llegaron a desarmar las operaciones sin que haya un costo de oportunidad tan inmenso como el que existió ahora. Pero al final eso fue suerte, porque el precio del oro subió. Pero si se hubiera desplomado y tienes probabilidad de que cambie el valor del activo, entonces realmente es toda una carambola, por eso mismo es riesgo. Entonces, correcto. Efectivamente, esas son operaciones que nunca se debieron haber hecho, pero tienen que ser auditadas. Y ese es el punto al que yo voy. O sea, me parecería que Contraloría debería entrar a revisar esto. O sea, ¿por qué el Ministerio de Finanzas en el 2018, en el 2017, hace estas operaciones que son sumamente riesgosas y lleva a después poner, o sea, en riesgo evidente al Ecuador, o sea, ante una pandemia? No tuvimos liquidez. El ministro Martínez le mintió al país porque dijo, estamos prepagando la deuda o estamos pagando esta deuda porque van a llegar nuevos recursos. Hasta la fecha no han llegado y uno lo puede ver en la balanza de pagos. Tenemos que esa relación de quién se invirtió, porque quien ha traído divisas históricamente es el sector público, por temas de balanza comercial petrolera y por temas de deuda. En el 2020 eso se invierte totalmente y en los primeros 6 meses tenemos un déficit en el sector público. Sacaron más de $1.200 millones. Así es, en un momento muy crítico. El problema es extremadamente grave y lo preocupante es pues cómo se le miente al país, ¿no? Y cómo se le dice, estamos prepagando deuda porque van a llegar nuevos recursos de multilaterales y de los mismos tenedores de bonos y eso no ha ocurrido. Bueno, está cancelando un crédito. Que no ese creo que es, sí, pero estás cancelando un crédito en un momento crítico. O sea, yo difiero en el hecho de decir, sí, podías haber tomado la decisión política de decir, no pago la deuda y listo, que las garantías colaterales se ejecuten y que el próximo gobierno lo decida. Hay que hacer una aclaración, ¿no? Cuando uno entra en el default, yo dejo de pagar la deuda, por ende dejan de salir recursos. Evidentemente, el beneficio en términos aritméticos es exactamente el mismo a llegar a una renegociación en la cual tengo estos nuevos periodos de gracia, por decirlo así. O sea, un gobierno con una nueva con más legitimidad hubiese podido renegociar en unas condiciones mucho, pero mucho mejores. Cuando tú caes en default, tu poder de negociación aumenta. Y eso es evidente. Y ese es el caso, por ejemplo, de Argentina. O sea, Argentina cayó en default. Primero, o sea, no entró en un acuerdo de decir, también estoy supereditado a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como me piden los tenedores ahora. O sea, el trato con Ecuador ahorita no está cerrado. Y no está cerrado porque no hemos firmado un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Que de hecho ese nuevo acuerdo con el Fondo Internacional debería pasar por la Asamblea Nacional.
y que evidentemente no va a pasar porque tampoco hicieron que pase el anterior. Entonces, estas son cosas oscuras que se tienen que discutir. Ahora sí me quisiera referir a algo que dijo María Laura. Ella dijo, no, esto es endeudamiento que viene del gobierno pasado. O sea, eso es falso. O sea, la semana pasada estuvo aquí Pablo Dávalos. Yo difiero casi siempre con Pablo Dávalos, pero en lo que no voy a diferir nunca es en los datos. Y los datos evidentemente demuestran que el endeudamiento y la deuda que se negoció es... Podemos ver los datos, o sea, sí me gustaría que entremos a analizar esos datos. Voy nuevamente a compartir mi pantalla y vamos a ver cómo han sido los datos. Juan Pablo, Juan Pablo, perdón que te interrumpa, te estás volviendo a congelar. Tal vez si apagas la cámara mientras hablas o mientras estamos con tu... Perfecto. Tal vez mejora un poco. A ver, déjame ver si es que ahí mejora un poquito. ¿Ahí mejoró? ¿No? Sí, mi conexión de internet está mala. Sí, estamos, ahora sí. Listo, pero a ver, esta era un poco la diapositiva que quería mostrar. De los 17.000 millones de dólares que se renegociaron, el 67% obedecen a bonos que fueron emitidos dentro del gobierno de Lenín Moreno. Y eso es algo que es muy fácil verificar, porque estos bonos tienen una fecha de emisión y una fecha de vencimiento. Entonces, es claro que el gobierno está renegociando su misma deuda. También de la deuda que se está renegociando, porque esta no es la única deuda que se ha adquirido. Eso lo podemos ver en los datos de endeudamiento externo, ¿no? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, esta es la evolución de toda la deuda externa y podemos fijarnos en algunos hitos de algunos años, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el año 2016 podemos ver que la relación deuda-PIB, solo del endeudamiento externo, ¿no? Y para el 2019, es decir, antes incluso de la pandemia, esa relación ya había subido al 38% del PIB, ¿no? Esto es un ritmo de endeudamiento en términos externos sumamente acelerado, y esto explica por qué el gobierno termina renegociando su propia deuda. Se ha hablado, por ejemplo, de la deuda con China, ¿no? Sí, evidentemente había una deuda con China. En el 2016 llegaba a 8.000 millones de dólares y para 6.000 millones de dólares. Es decir, pese a todo el nuevo endeudamiento que adquirió el gobierno ecuatoriano, no pagaron sustancialmente la deuda con China, porque no es que reemplazaron una deuda con otra, o sea, apenas baja 2.000 millones de dólares. Y esto es de lo que yo quería hablar, ¿no? El problema externo más allá de la deuda. En el problema externo más allá de la deuda, tenemos lo que yo les mencionaba, ¿no? De enero a junio, la relación esa entre quién te trae divisas al país y quién te saca divisas del país se invierte. Y tenemos que el sector público te ha sacado 1.240 millones de dólares en el neto. A ver. Esto es sumamente grave porque eso en términos macroeconómicos te determina que ahora el sector público es el que te está sacando divisas cuando lo que necesitas es entrar a divisas, que te entren divisas para que la economía vuelva a crecer. Y finalmente, ¿no? Sí quisiera aclarar el tema porque aquí se ha dicho como que estamos llegando a una renegociación y esa renegociación inmediatamente nos va a permitir acceder a los mercados nuevamente. Eso es totalmente falso. O sea, uno ve el riesgo país del Ecuador actualmente y se encuentra por sobre los 2.700 puntos. Eso indica que nos estaríamos endeudando al 25%, iríamos al mercado de deuda comercial. Entonces, pensar Pablo, perdóname que te interrumpa. Interesante ese último dato. Creo que hay una aclaración con esto del reemplazo de la deuda. María Laura, creo que tiene que hacer una aclaración con esto. La aclaración primero. Sí. A ver, varias cosas que Juan Pablo ha referido y que sí quiero yo. Igual que Juan Pablo, quiero yo compartir mi pantalla. La primera es sobre el origen de la deuda. Quiero poner el origen de la deuda, dame un minutito. Sí, Juan Pablo, si nos ayudas. Sí, con todo gusto. Perfecto. Ok, yo me voy a salir Ahora, de aquí. Sí me gustaría que termine mi exposición y después podemos... A mí me agradaría poder aclarar porque vamos debatiendo, Juan Pablo. Estamos hablando de una... ¿Está visible la pantalla en este momento? No todavía, María Laura. A ver, dame un minuto.
quiero mostrar el boletín de deuda. Quiero mostrar el boletín de deuda. Ya, creo que está ahora la pantalla. Debería poner. No todavía, María Laura. Ahora sí está. Ahora sí. Ok, entonces, quiero mostrar datos del boletín de deuda que voy a usar y contado, voy a usar el boletín de deuda pública del Ministerio de Finanzas al 31 de marzo del 2019, que creo que es lógico partir viendo estos saldos de deuda pública total. Juan Pablo asevera que los problemas de deuda vienen de este gobierno y eso creo que tiene que ser debidamente aclarado. Cuando nosotros miramos, hay que partir de la negociación del año 2009, que es de esta negociación que le hizo tanto daño a nivel internacional al Ecuador, donde habíamos bajado a un nivel de deuda que creo que se puede observar aquí, marzo 2019 a 22.7, parte en marzo del 2019, y con la recompra esta unilateral selectiva se bajó al 16.8, usando... De hecho, me gustaría que te fijes en la deuda, externa únicamente. Me gustaría que te fijes en la deuda externa. Un momentito, Juan Pablo. Estoy hablando, yo no he interrumpido. Te pido que le demos la palabra a María Laura en este momento. Estoy hablando en media conversación, pero bueno. Perdón, estoy hablando del total de deuda pública. El total de deuda pública se redujo al 16.8%. Es que en el momento que hablamos de deuda pública, tenemos que hacer un análisis global de la deuda pública. Yo aclaré que no me quiero centrar única y exclusivamente en la deuda comercial, sino tanto en la deuda interna, en la deuda externa, en la deuda del sector oficial, en la deuda comercial, en la deuda con los multilaterales, porque desde la perspectiva de manejo fiscal, de gestión fiscal, es importante cómo se maneja toda la deuda y que toda esta sea manejada de una manera armónica para que las finanzas públicas básicamente no sufran los vaivenes y los problemas que puede haber. Entonces, si nosotros miramos, en el año 2009, la deuda pública total, el margen de deuda frente al PIB cayó al 16%, una vez que se hizo esta, entre comillas, exitosa en recompra de deuda que se hizo en forma prácticamente unilateral e imponiendo a los acreedores de los bonos 2012-2030 que se recompraron aparentemente, que aparentemente había evitado y había eliminado todos los problemas para el Ecuador. Eso es un tema que tampoco ha sido suficientemente explicado y que merecería igualmente una revisión por parte de la Contraloría, que hasta la fecha tampoco ha dado suficiente información al respecto. Cuando vemos lo que sucedió, a partir de 2009, la deuda se mantuvo debajo del 20%, hasta cuando entramos en los problemas, cuando empieza a caer el precio del petróleo, lo cual muestra también que la bonanza económica que vivía el Ecuador dependía muchísimo de la venta de petróleo, y a partir de la del segundo semestre del 2014, donde se comienza nuevamente a emitir estos bonos de los que hablé, bonos que, como digo, tenían tasas de interés muy altas en comparación con Bolivia, y ahí se comenzó a estar, y vamos viendo cómo va subiendo el margen de deuda frente al PIB desde el 23% hasta que concluye el gobierno de Rafael Correa, podríamos decir junio del 2017, ya estaba en 41%. Y del 41 a la fecha actual hemos subido a marzo del 2020, hemos llegado básicamente a un nivel que es equivalente a, perdón, me volví a saltar, que es equivalente a alrededor del 60-55%, no está aquí, está hasta, aquí tengo hasta el 45.3 a marzo del 2019. De ahí en las subidas hasta el 51, 52, si me corriges, Juan Pablo, no tengo la cifra aquí a la mano en este momento. Sí, entonces, te las puedo compartir porque yo sí tengo las cifras a la mano. Si tienes la cifra, ponle la cifra, te agradecería un montón. Te agradecería un montón. Con sí. eso... Pero sí me gustaría hacer unas aclaraciones. Gracias, entonces, ¿cuál es el tema aquí? El tema para mí es, primero, que no se puede decir que todos estos problemas de deuda provienen única y exclusivamente de este gobierno. María Gabriela Vivero ya había explicado también cómo estábamos ya cargando algunas, ¿cómo se dice? Algunas operaciones que venían del gobierno anterior, como eran operaciones muy similares, incluso con el mismo Goldman Sachs,
en los swaps de oro que se hicieron justamente en el año 2014, los primeros. Entonces, no se puede hablar simple y sencillamente de que esto es única y exclusivamente producto del mal manejo del actual gobierno. Estamos hablando de un proceso de responsabilidades acumuladas que vienen desde el manejo fiscal, no precisamente responsable y no precisamente transparente que viene del gobierno anterior. Ese es el primer punto. El segundo punto, perdona si me recuerdas en este momento, tiene que ver con el tema de, perdón, este momento lo olvidé, si te pido el rato que lo recuerde lo comento. El segundo Claro, punto, tú me hiciste una pregunta adicional, José Emilio, perdona. María Laura, sí, antes de eso tenía que ver con el tema de la relación con los multilaterales, pero quisiera, me parece interesante en el punto en el que estamos de la discusión y también por motivo de tiempo. Ya, solo un momento. Yo quiero aclararle a Juan Pablo lo que dijo, que él dijo que el hecho de hacer esta renegociación es suficiente para tener buenas relaciones con los mercados internacionales. Yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que para tener esas buenas relaciones con los mercados internacionales, el Ecuador tiene que demostrar mucha responsabilidad y mucha transparencia. No he dicho que meramente hacer esta negociación es suficiente para conseguir esto. Esto es algo que el Ecuador tiene que construir día a día y probablemente bajo las condiciones políticas actuales ni siquiera podría asumirse que este gobierno tiene la capacidad para poder conseguir ese tipo de credibilidad, precisamente porque incluso estamos al final de un gobierno en unas condiciones muy inciertas. Entonces, no estoy en la línea de que esto es suficiente para recuperar los accesos a los mercados internacionales que al Ecuador se le han ido cerrando por diferentes razones, incluyendo por estos manejos que, como digo, no fueron suficientemente transparentes ni responsables en los periodos anteriores, ¿no? Entonces, la reputación del Ecuador no se marca meramente porque ahora renegociamos. La reputación de Ecuador se marca en función a cómo se ha manejado el Ecuador históricamente con el manejo de deuda. Y Ecuador tiene lamentablemente no muy buenas credenciales en el manejo de su deuda por las varias moratorias que ha declarado, especialmente esa moratoria del año 2009 que realmente lastimó el prestigio del Ecuador frente a los mercados financieros internacionales. Muchas gracias, María Laura. Ahora, quisiera pedirte, Juan Pablo, está interesante la conversación, tiene algunas preguntas, pero creo que con tu aclaración a María Laura, tu respuesta, te pido que por favor seamos muy respetuosos de los tiempos y también de la palabra cuando la otra persona está interviniendo. Juan Pablo, es tu turno. Te pido, por favor, 2-3 minutos puedas responder a María Laura. Simplemente, o sea, algo conceptual, ¿no? Creer que la deuda interna y la deuda externa son exactamente igual no es correcto, porque cuando nos endeudamos con el exterior, estamos presionando sobre la balanza de pagos. Es decir, adquirimos deuda, ingresan dólares a la economía, eso debería generarnos crecimiento económico, pero cuando toca pagar esa deuda, son dólares que salen de la economía y eso genera decrecimiento económico. Entonces, creer que la deuda interna y la deuda externa son iguales, conceptualmente no es correcto. Segundo punto, estos son los datos de la deuda. Y aquí tenemos que hacer la aclaración de que el gobierno de Lenín Moreno cambió el marco legal sobre cómo se medía la deuda. Y lo cambió 2 veces. La primera vez lo cambió en el 2018, porque antes veníamos midiendo la deuda a manera consolidada, que de hecho es como el Fondo Monetario Internacional te recomienda que lo hagas, y pasamos a medir la deuda agregada. Pero no importa, no importa cómo se mida, porque efectivamente de ambas formas se encuentra que ha habido un endeudamiento sumamente agresivo en el gobierno de Lenín Moreno. Estos son los datos de la deuda agregada sobre el PIB. Y tenemos, por ejemplo, en términos agregados, ¿no? En 2006 era del 25% del PIB, en 2016 pasa a ser del 36% del PIB, ¿no? Aquí hay alrededor de 10 puntos de incremento en el PIB, entre lo que comenzó, por decirlo así, el gobierno anterior, porque estos datos están a diciembre, y ahora tenemos una deuda total que llega a 60.9% del PIB, en términos agregados. Si lo midiéramos a manera consolidada, que es la forma correcta de medirla y que es la forma que el Fondo Monetario Internacional te dice que debes medirla, esa deuda pasó del 21% al 25% en el 2016, diciembre del 2016.
Y finalmente, para el 2020 ya está en el 44.2%, en términos agregados de todo el sector público no financiero. Y eso es clarísimo. O sea, de hecho, en los boletines de deuda ahora uno puede sacar todos los distintos tipos de deuda. Esta, por ejemplo, está mayo. Aquí tenemos la deuda del sector público total con la metodología, por decirlo así, antes del 2018 tenemos 44% del PIB. Esos son datos que están consolidados. En el sector público no financiero, esta deuda es mayor, 48% del PIB. ¿Por qué? Porque estamos consolidando menos cantidad de instituciones públicas. ¿Qué significa consolidar la deuda? Significa que no vamos a duplicar registros dentro del sector público. ¿Por qué? Porque se entiende que el sector público es uno solo. Y finalmente acá tenemos cómo le gusta medir la deuda a Richard Martínez, que sería el 60.53% del PIB, ¿no? Entonces, aquí nadie es que está inventando datos. O sea, los datos son lo que son. Lo que tenemos que saber es cómo se interpretan y cuál es la correcta. Esto es lo que yo les decía, el hecho de la consolidación no es un invento que venía del gobierno de Correa. O sea, desde el año 2001, el manual del Fondo Monetario Internacional te dice la deuda se debe de consolidar. Y esto es lo que encontramos en el manual. Entonces, aquí muchas veces en el Ecuador, por temas políticos, queremos inventar el agua tibia y queremos ver la forma de medir las cosas de tal forma que se acople a mi discurso político, y eso no es correcto, no es ético tampoco, ¿no? Y de hecho, esto es lo que está vigente actualmente, que es la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas del año 2020. Y aquí podemos ver que, por ejemplo, en la deuda pública, el saldo de la deuda se consolida. Clarísimo, ¿no? El indicador del saldo se calculará en términos consolidados, deduciendo la deuda y otras obligaciones entre entidades del sector público no financiero y seguridad social. Y su fórmula de cálculo será establecida en el reglamento de este código. Entonces, es claro que, primero, que estos últimos 3 años nos ha endeudado de una manera bastante irresponsable, tanto en términos consolidados como en tanto en términos agregados. Y segundo, ha habido un afán de decir, no, todo el problema viene del gobierno anterior, cuando en realidad es claro que es este gobierno el que ha ocasionado este problema. ¿Y por qué ha ocasionado esto? Voy nuevamente al boletín, por ejemplo, de deuda pública total consolidada. Este es periodo de mayo del 2020, y aquí podemos ver claramente la deuda consolidada, sector público no financiero, es del 48% del PIB. Esto es lo que determinaría la nueva ley de finanzas públicas que fue reformada recientemente. Y finalmente, sí quisiera rebatir sobre un tema que habló María Laura, y es el hecho que dice, no, la renegociación del 2009 nos dejó con un endeudamiento carísimo. Primero, pues eso no es cierto, porque teníamos una deuda que pagaba intereses del 12% anual. Lo que se hizo es eliminar esa deuda, ¿no? Sí creo que tenemos que hacer ciertas comparaciones que a veces pueden sonar odiosas, pero que en el campo académico eso es lo que se hace. O sea, en el campo de la economía eso es comparar, analizar escenarios y ver si es que la política pública que empleamos era lo óptimo o no. Y aquí tenemos Ecuador en el 2009, el default y la posterior recompra que se hizo. En ese momento teníamos una deuda que pagaba un interés del 12%, perdón, se me cambió la lámina. En ese momento teníamos una deuda que pagaba un interés del 12%, y lo que se hizo es recomprar esa deuda que era sumamente costosa, y con eso el país lo que ahorró fue un 65% de ese capital de esa deuda. Cuando lo comparamos con qué es lo que hemos hecho en este momento, tenemos una deuda que pagaba un interés del 9.1%, y lo que logramos es reducirlo al 5.3%. Es una reducción del interés de la deuda del 42%. Sí, y es un ahorro de la deuda, ya descontando a valor presente con una tasa del 10%, de apenas del 41%. Si lo comparáramos nuevamente con qué es lo que hizo la Argentina, ellos vemos que pasaron de tener una deuda que pagaba un interés del 7% al 3.1%. Por ende, la reducción promedio
46%, y el ahorro que estarían logrando sobre todo el flujo total fue del 45%. Entonces, es claro que tenemos que hacer estas comparaciones, compararnos con qué es lo que se hizo antes el mismo Ecuador y compararnos con qué es lo que hizo la Argentina, porque esto nos indica que sí había unos modos de hacer las cosas distintas que nos hubiesen dado unos mejores resultados. Muchas gracias, Juan Pablo. Ahí solo agregar, y quizás estoy de acuerdo contigo en que deben existir las comparaciones, pero tomemos en cuenta también que, bueno, estamos comparando con otra crisis, sí, diferente, una crisis que afectó principalmente a economías avanzadas, y en el caso de la comparación con el 2008-2009, y en el caso de la comparación presente con Argentina, una situación totalmente diferente, ¿no? Situación, Argentina de una u otra manera no estaba tan atado de manos como el Ecuador, con mayor capacidad de generar o de incrementar su red de protección social a través de la inyección de capital. Porque no decidieron Cosas... prepagar deuda, ¿no? Haciendo Así es, sí, bueno, si tú me preguntas Entonces lo que son hizo decisiones Argentina, políticas que toman los países. sí, O sea, totalmente. en el caso de Argentina existe una renegociación, en el caso de Ecuador no existe una renegociación. Y eso es algo fundamental también de entender, ¿no? O sea, Argentina está en este proceso 8 meses. ¿Cómo lo dio la Argentina? La Argentina le hizo una propuesta a los tenedores y les dijo, yo les voy a reconocer el 40% de lo que vale el flujo de caja, por decirlo así, descontando al 10%. Y los tenedores le dijeron, no, te reconocemos el 90%. Argentina se mantuvo firme y les dijo, no, nuevamente, el 40%. Los tenedores que le dijeron, no, el 70%. Finalmente, en ese tira y afloja, llegaron a un acuerdo que fue el 55%. En el caso de Ecuador no hubo renegociación. Lo que el Ecuador hizo es hacer una propuesta que fue tan atractiva para los tenedores que inmediatamente fue aceptada. El 98% aceptó. Y fue más allá incluso pues, de términos financieros, porque en los términos legales aún no conocemos. O sea, muchos dicen, no, y bueno, lo dice María Laura, dice, el próximo gobierno va a tener que ver cómo soluciona este problema. El problema es que ahorita, por ejemplo, no sabemos cuáles son las reglas legales que rigen para, para esta renegociación. Se está impidiendo, por ejemplo, que se haga una recompra por medio de mecanismos del mercado. Todo lo que se hizo en el 2008, en el 2009, fue completamente legal. El 92% de los tenedores en ese momento aceptó el acuerdo que Ecuador les propuso. O sea, y tú dices, no, no es que no había una crisis. Claro que había una crisis. El precio del petróleo cayó. O sea, hubo una crisis subprime a nivel mundial. O sea, fue una crisis financiera que se comparaba con los años 30 en ese momento. Además que hubo un análisis por parte de Ecuador sobre si esa deuda era legítima o no. Eran bonos que venían desde el plan Brady, desde la sucretización, y claro, se excluyeron tramos de deuda en ese momento. O sea, por ejemplo, los bonos 2015. 2005, 2015, No, los 2015. no se pagaron. ¿Por qué? Porque ahí sí entró capital fresco a la economía ecuatoriana. Es decir, esos no son bonos cuyo origen venía de negociaciones pasadas y de renegociaciones pasadas. O sea, no venía del tema de la sucretización, no venía del plan Brady, no, o sea, era un origen totalmente... Gracias, Juan Pablo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ahora quisiera dar la palabra a María Laura. María Laura, te doy la palabra. 2 segundos, espérame solo 2 segundos. Aclarar, y antes de darte la palabra, lanzar la última pregunta para cerrar también, porque estamos ya cortos de tiempo. María Laura, además de lo que quieras responder a Juan Pablo, quisiera agregar ahí un tema que quisiera que nos aclares a todos. Hasta el día de mañana, pasado mañana, me parece, tiene que haber la aprobación del posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, esta prórroga que se pidió por parte del gobierno para ver si se alcanza un acuerdo. En primer lugar, María Laura, ¿es posible llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario en las 2 figuras de crédito que creo yo serán posibles? Un stand-by un poco híbrido o un SAF. En lo personal, creo que el SAF sería un poco más
daría un poco más de respiro, más de alivio por las condiciones que tiene este tipo de crédito. Y si es que no se logra este acuerdo con el Fondo Monetario, María Laura, ¿cuáles son las implicaciones en el proceso de renegociación? Porque sabemos que tiene que ser aprobado por el 51%. ¿Cuál es entonces el escenario que tú ves? Es todavía incierto lo que se pueda lograr negociar con el Fondo Monetario Internacional. Además de esto, agregar un elemento de análisis, que es, estamos en un año donde se están lanzando las candidaturas presidenciales, tendría que estar dentro de las agendas electorales un discurso a favor, en contra, o un posicionamiento con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Qué es lo que sucederá, María Laura? Esto te pregunto como una última pregunta por temas de tiempo. Ha sido muy interesante escucharlos a los dos, y también lo que puedas agregar como respuesta a Juan Pablo. Ok, lo primero que quiero aclarar es aquello que tiene que ver con la discusión de la forma de calcular la deuda consolidada, deuda agregada, que nos ha comentado Juan Carlos, y trata de alguna manera de explicar. ¿Están viendo la pantalla en este momento? ¿Logro mostrar la pantalla? Sí, así es. Ya, ok. Aquí hay una cosa muy importante que Juan Pablo no ha transparentado. La primera cosa es que estas discusiones respecto a cómo se calcula la deuda pública, si era agregada o consolidada, vienen fundamentalmente de un decreto ejecutivo que fue dictado en diciembre de 2016, en noviembre de 2016, por el gobierno de Rafael Correa, todavía siendo presidente, donde con decreto ejecutivo se decretó que para el cálculo del límite máximo de endeudamiento público, que para esa fecha, antes de las reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas, incluía el límite del 40%. En ese momento en que se dicta, y este cuadro que se está viendo corresponde a la revisión que hizo la Contraloría de las cifras de deuda, y podríamos decir a la validación que se hizo, donde se puede ver que la deuda agregada del sector público oficial y la deuda agregada, tenemos aquí la comparación tanto de la agregada como de la consolidada. Entonces uno puede mirar que la deuda consolidada a la fecha en la que salió el decreto ejecutivo del presidente Correa, estaba llegando al límite del 40%, 38.7%. Y en esa deuda que yo pongo aquí, que aparece aquí como oficial, no se incluía una serie de deudas que habían sido excluidas del cálculo de deuda, por ejemplo, los créditos con China y cierto tipo de obligaciones de deuda de corto plazo que no habían sido incorporados en la contabilidad gubernamental como deuda pública. Por ende, cuando sale el decreto ejecutivo en noviembre del 2016, ya prácticamente habíamos llegado al límite en lo que respecta a deuda agregada. Y al pasar a la aplicación del concepto de deuda consolidada, automáticamente esto bajó, como pueden ustedes ver de este cuadro, de 38.7 a 27.2%. Y esto no es un tema que fue creado durante este periodo o por cambios legales. Esto fue hecho con ese decreto ejecutivo. Ahora, ¿cuál es el tema de fondo aquí cuando hablamos de este tema un momentito, quiero regresar a la pantalla. Cuando hablamos del tema, no es un tema de si se debe usar deuda consolidada o deuda agregada. Lo que tiene razón Juan Pablo es que el concepto técnico que se usa para hacer cálculo de deuda pública efectivamente es el de deuda consolidada, no el de deuda agregada. Sin embargo, el gobierno ecuatoriano, en la información que proveía, estaba usando fundamentalmente el concepto de deuda agregada para hacer la comparación si se había o no se había superado el límite del 40%. Ese 40% efectivamente fue modificado legalmente y fue eliminado en función a las necesidades posteriores, pero a diferencia de la forma hasta poco, podríamos decir, poco transparente con la que se cambió con un decreto ejecutivo la fórmula de cálculo de deuda, aquí en cambio se lo hizo como parte incluso del programa del fondo que exigía que se manejara la información de deuda de manera más transparente. Hasta ahí el punto de aclaración. Ahora, volvamos al tema de la situación actual, volvamos al momento actual. Tenemos una situación donde se ha llegado a un acuerdo, y aquí me voy a poner el sombrero de abogada.
llegas a un acuerdo con los acreedores, un acuerdo que efectivamente yo tampoco lo veo todavía con todos los elementos, las condiciones legales. Lo único que se conoce son aquella información que ha sido publicada en boletines de prensa internacional dirigida a los acreedores, pero todo el resto de la información de condiciones a las que se va a sujetar Ecuador no han sido conocidas públicamente, sino únicamente por los acreedores que han recibido los respectivos documentos de la negociación. Entonces, ese tema es una de las preocupaciones que yo tengo. Para mí, una negociación de esta importancia debería haber sido apropiadamente comunicada al público y además en los momentos oportunos. Es altamente probable que no hubiera sido conveniente que esos detalles legales y técnicos se publicaran o se hicieran públicos antes de que la negociación estuviera cerrada. Lamentablemente, la manera como ha sido comunicada la información ha generado muchas confusiones en la ciudadanía y también a nivel de los tenedores, como conocemos. La situación actual es que tenemos, por información oficial del gobierno, y mucho de esto ni siquiera se ha hecho público internamente, sino a nivel internacional, conocemos que se habían comprometido a cerrar la operación acordada el día 12 de agosto y a más tardar hasta el 20 de agosto. ¿Qué significa cerrar la operación acordada? Básicamente hacer el canje de los viejos bonos por los nuevos bonos, porque en el fondo la propuesta de Ecuador básicamente era, señores, yo les debo a ustedes estos viejos bonos. Ustedes háganme el favor de aceptarme estos nuevos bonos con estas nuevas condiciones y canjeamos los viejos bonos con los cuales cancelamos los viejos bonos y sustituimos los viejos bonos con los nuevos bonos. Esta es la forma como se ha hecho la negociación. Ese canje que es el cierre de la negociación y que es básicamente la conclusión de la negociación, no se ha hecho el 12 de agosto. El anuncio, no hubo anuncio oficial interno del gobierno ecuatoriano sobre por qué no se cerró el 12 de agosto. Sin embargo, en el boletín último que se había publicado el 10 de agosto, se decía que ese cierre se podía producir hasta el 20 de agosto. El día viernes pasado, 14 de agosto, alrededor de las 3 de la tarde, se hizo la publicación para informar al público de que se iba a pedir una extensión adicional para este cierre de la operación, o sea, para el canje de bonos hasta el 1 de septiembre, para lo cual obviamente tenían que mandar a pedir los consentimientos de los acreedores que obviamente ya habían aceptado el acuerdo de ese anunciado 98%, y esto básicamente lo sujetaban a la condición de un cierre de un acuerdo a nivel de staff con el Fondo Monetario. Entonces, esto sí fue un cambio sustancial, porque de una u otra manera, tanto los tenedores que aceptaron, los tenedores de los bonos vigentes que aceptaron el canje, como aquellos, como el público en general, tenía entendido que se iba a cerrar y se iban a canjear los bonos y por ende los bonos antiguos iban a dejar de estar en mora, podríamos decir, entre el 12 y el 20, y ahora entendemos que están esperando esta aceptación para que se pueda extender el plazo de cierre de la negociación hasta el 1 de septiembre. Esto sí, podríamos decir, genera algunas dudas y confusiones. Yo personalmente en este momento no podría ni siquiera decir cuál es la situación con los bonistas. Lo único que sabemos es lo que el gobierno ha informado, esto es que básicamente tienen este acuerdo para hacer el canje. No entiendo muy bien por qué es indispensable tener este acuerdo a nivel de staff con el fondo para hacer el canje. Jurídicamente existían otras maneras para incluir responsabilidades del Ecuador respecto a la transparencia fiscal o a sus políticas hacia el futuro. Lo que a mí me llama especialmente la atención es que pedir un acuerdo de staff con el Fondo Monetario de esta manera, incluso como una condición previa al canje de bonos de una negociación que está en principio prácticamente cerrada, no entiendo mucho el sentido de hacerlo al final de un gobierno. Entonces, todos estos temas son preguntas que yo creo que el ministro de Finanzas debe contestar al Ecuador y a los tenedores. Entiendo que incluso muchos de los agentes internacionales
tienen la misma confusión, porque si el Ecuador anuncia que el cierre se va a producir entre el 12 y el 20 de agosto, obviamente esto genera algunas interpretaciones y algunas incertidumbres, y esto no es algo que conviene desde la perspectiva de transparencia fiscal. El otro elemento que genera dudas, especialmente desde el punto de vista jurídico, es el hecho de que la dispensa que pidió el Ecuador en el mes de abril para extender el plazo para que no le declaren en mora formal, porque en la práctica financieramente estamos en mora desde que en marzo dejamos de pagar intereses de los bonos que fueron venciendo a partir de marzo. El tema es que con esa dispensa que otorgaron los tenedores en abril, se extendió el plazo para que no se le declare en mora al Ecuador hasta el 15 de agosto. Y 15 de agosto fue el sábado anterior, hace 2 días, hace 3 días. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la situación en la que se encuentra esta negociación en este momento? Como digo, son preguntas que debe responder el ministro. Si la mora, el plazo de dispensa venció el 15 y no se ha hecho el canje, por tanto no se ha cerrado la operación, en principio podríamos asumir jurídicamente que el Ecuador ya cayó en mora el 15 de agosto. Sin embargo, mientras no se sepa a ciencia cierta que los acreedores no aceptan esta extensión hasta el 1 de septiembre, en principio podríamos asumir que los acreedores todavía están dispuestos a hacer el canje. Todos estos elementos yo creo que es indispensable que se aclare desde el Ministerio de Finanzas de alguna manera. Como digo, no necesariamente es conveniente en estas negociaciones que toda la información sea pública. Esa es una de las razones por las que por prudencia muchas veces la información específica se la da al final de la negociación, pero sí es necesario que este tipo de dudas que surgen por la información pública, la información que es accesible públicamente, sean apropiadamente explicadas, justamente para evitar que se afecte los intereses de Ecuador o que eventualmente incluso se pueda exacerbar ánimos de los mismos tenedores que están a la espera de este canje de bonos, ¿no? Muchas gracias, María Laura, por tu intervención y también por tus ideas del día de hoy. Quisiera para finalizar dar la palabra a Juan Pablo para hacer un cierre bastante breve. Te pido, Juan Pablo, por temas de tiempo, tal vez en 3 minutos, exagerando, nos puedes dar tus conclusiones finales, más que cualquier respuesta que puedas dar a María Laura. Podríamos alargarnos con esto, pero ¿cuáles son las conclusiones finales sobre el proceso de renegociación y qué es lo que va a suceder con el Fondo Monetario Internacional? Aparentemente hay esta relación de economía política entre los 3 actores y más que esto, estamos en esta incertidumbre, ¿no? Saber qué es lo que va a suceder en un año electoral. Bueno, Emilio, primero sí quisiera dejar claro una cosa, ¿no? Dentro del marco legal tenemos, claro, la Constitución, la ley. Los decretos son parte del marco legal, ¿no? Y si es que existía un decreto que te dice la deuda pública se mide de esta forma, tenemos que regirnos por ese decreto. Más aún cuando ese decreto se hace en función también de una normativa internacional que era la del Fondo Monetario Internacional, que es la que mostré que existe desde el año 2001. Entonces, bajo esa normativa, bajo la concepción de que la deuda sí se consolida y que de hecho también es el marco legal que está actualmente vigente, porque sinceramente, o sea, en este país se cambió la ley para sustentar una tesis política del gobierno, es decir, no, estoy recibiendo un país sumamente endeudado, un país que es inviable, pero después en el 2020 volvieron a cambiar la ley. Es como que si el Fondo Monetario le jaló las orejas al gobierno y les dijo, no, ustedes están haciendo mal, la deuda no se agrega, la deuda sí se consolida, y los boletines de deuda ahorita son públicos y uno puede ver que uno encuentra ahí la deuda agregada y la deuda consolidada, tanto para el nivel del sector público total como para el sector público no financiero o el gobierno general. ¿Con cuál se mide la relación deuda-PIB? Pues sector público total. ¿Con cuál se mide ahora? Es a nivel del sector público no financiero. O sea, ¿han habido estos cambios legales? ¿Se han hecho bien estos cambios legales? Evidentemente no, porque hemos tenido un cambio legal en el 2018 y hemos tenido un nuevo cambio legal en el 2020. Llegando a una conclusión sobre todo el tema este de la renegociación de la deuda, yo creo que para ponerlo simple, ¿no? Un poco es como que esta renegociación es como que nosotros hubiésemos metido un gol en el segundo tiempo.
y que por eso nos hubiésemos contentado, porque sí, efectivamente vamos a tener un ahorro y vamos a tener unos plazos más beneficiosos para pagar la deuda, pero sin analizar que en el primer tiempo nos metieron 3 goles. 2 de esos fueron autogoles. Un primer autogol fue haber prepagado esta deuda, todo este andamiaje que hizo el propio Ministerio de Finanzas en los últimos 3 años, igual, sobre estas garantías colaterales con los credit defaults, con los swaps. Todo el hecho de la política fiscal, de alto endeudamiento en el exterior sin controlar el sector externo de la economía. O sea, ese es otro autogol. Y finalmente, ¿cuál es? Sí, el gol que nos han metido es la pandemia, ¿no? Que ese sí no depende de nosotros, por decirlo así. Entonces, eso, o sea, si me dices, ¿esta renegociación es exitosa o no? Yo te diría, Ecuador efectivamente va a tener un ahorro de esta renegociación, pero no es que estamos ganando el partido, o sea, tampoco es que estamos haciendo que la deuda sea sostenible en el largo plazo, porque finalmente estamos llegando a una deuda por la cual tendremos que pagar un interés del 5%, que cuando lo comparamos, y esto es una regla básica a nivel macroeconómico, con el crecimiento nominal de la economía, que es menos 10%, es insostenible. Entonces, no está claro de que realmente esta negociación ha sido exitosa como el gobierno lo ha querido vender. Muchas gracias, Juan Pablo. En definitiva, muy claras exposiciones en este nuevo formato. Hemos tenido también espacios de debate, espacios donde han acordado también algunas ideas, María Laura y Juan Pablo. Sin duda, el tiempo es el mayor enemigo cuando tenemos una conversación tan entretenida. Podemos irnos de largo conversando sobre varios de estos temas. Invito a todos quienes nos escuchan y nos ven a ver los próximos días el resumen de esta conferencia, de este video, las ideas principales. Y bueno, agradecer a María Laura, a Juan Pablo por sus exposiciones, por sus respuestas. Seguiremos en contacto con ustedes. Síganos en nuestras redes sociales también. Agradecerle al Club de Economía Internacional de la Universidad Internacional del Ecuador, quienes han preparado también, han sido parte de este espacio. E invitarlos también este día viernes para conversar sobre otro tema fundamental, que es el comercio internacional, el Ecuador. Tendremos invitados muy interesantes para que podamos dialogar con ustedes sobre este tema. Una vez más, muchas gracias por el espacio, a todos quienes asistieron, quienes nos siguen a través de Facebook Live también y nuestras otras redes. María Laura, Juan Pablo, un gusto conversar con ustedes y aprender de ustedes también. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, José Emilio, y siempre gustoso pues, de estas invitaciones que nos haces, ¿no? Perfecto, un abrazo.